Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver otra pregunta para el examen final de estática organizado por el ACIPUC. Yo soy Luis Ángel León de la Cruz y vamos a ver la siguiente pregunta. Esta pregunta es la pregunta 2 del ciclo 2021, donde nos dice que se tiene una viga con apoyos móviles en A y J y un apoyo articulado en D, y se tienen las rótulas C y G. Luego nos dice que Mn es una biela. Entonces aquí le vamos a poner una fuerza F de manera axial, ¿cierto? Para los tramos horizontales de la viga se pide graficar las fuerzas internas, diagrama de momento de fuerza normal, diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector, debidamente acotados, y nos dice que justifiquemos los valores obtenidos. Bien, como primer paso, analizando las fuerzas de reacción, vamos a tener AI, vamos a tener DI, vamos a tener DX y vamos a tener JI. Como podemos observar, tenemos 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Entonces, del equilibrio solamente tenemos 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Tenemos 3 ecuaciones, entonces aquí tenemos 4 incógnitas. No lo vamos a poder resolver, ¿cierto? Además que también tenemos la fuerza de la biela en F. Entonces vamos a apoyarnos de las vigas que tienen articulación y vamos a trabajar una por una. Primero vamos con el tramo GHIJK, ¿sí? Donde ya lo tenemos aquí. Entonces, como aquí tenemos la articulación en G, vamos a tener una fuerza horizontal, reacción horizontal X, reacción horizontal Y. Vamos a tener la fuerza vertical JI, ¿sí? Y aquí vamos a tener una fuerza proveniente de la fuerza distribuida. Recuerden que estamos analizando a partir de G a la derecha. Entonces aquí solamente sería 15 por 2 y aquí tendríamos 30 newton, ¿cierto? 30 newton. Entonces aquí tenemos 30 newtons, aquí está acotado, esto es 1 y 1. Entonces acá hay otro 1 y esta distancia es de 2, ¿cierto? De 2. Listo. Entonces procedemos a hacer sumatoria de momentos en G para eliminarnos estas dos reacciones. Entonces tenemos 30 por 1, ¿cierto? 30 por 1, momento negativo, igual para 40, 40 por 3, momento negativo, y tenemos el momento libre de 170 newton metro. Entonces, resolviendo, tenemos que JI nos da 80 newtons. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos GI más G más GI, ¿cierto? Más JI, perdón, es igual a 30 más 40, 70, ¿cierto? Y aquí reemplazamos el valor de JI y tenemos que GI es menos 10. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos que nos da a igual a 0, ¿cierto? Entonces, ya cumplimos con este tramo. Ahora nos vamos con este otro tramo, el tramo C, D, E, F y G, ¿cierto? Aquí la fuerza distribuida igual 15 por 2 nos da 30, ¿cierto? 30 newtons. Y aquí es 1 y aquí es 1 también. Ahora, esta fuerza distribuida también la vamos a calcular, que sería 30 por 4, que es 120, sobre 2, nos da 60 newton. Recordemos que esta fuerza cae en el centroide, que es al tercio del triángulo, ¿no? 4 tercios, y esto viene a ser 8 tercios, ¿cierto? 8 tercios. Ahora, esta fuerza también la vamos a descomponer.
que tendríamos aquí 6, 0.6F, ¿cierto? Triángulo conocido, 3, 4, 5, 0,6F. Y aquí también tendremos 0,8F. Listo. Ya tenemos esa fuerza de ahí descompuesta. ¿Sí? Listo. Esta fuerza F. Ahora, aquí vamos a analizar, igual acá vamos a tener dos reacciones en esta articulación, ¿cierto? Entonces, igual procedemos a poner las reacciones Cx y Cy. Igual acá ya hemos puesto la fuerza puntual de 60 a 4 tercios, igual 0,6F, 0,8F y la fuerza de 30. Luego hacemos sumatoria de momentos en C. Tenemos 2 por DI, momento positivo, el 60 va a ser momento negativo, que su brazo de palanca va a ser 2 más 4 tercios, ¿cierto? Y aquí tenemos que 0,8 F va a ser un momento positivo donde su brazo de palanca es 2 más 4. Esta distancia es de 4. 2 más 4, que viene a ser 6. Ahora, esta componente horizontal de 0,6 F hace momento negativo, ¿cierto? Regla de la mano derecha, momento negativo. Igual la fuerza de 30, momento negativo. Y su brazo de palanca es 2 más 4 más 2, 8 más 1, 9. 9 su brazo de palanca. Y por último, la fuerza 10. Esta fuerza 10 proviene de aquí, ¿cierto? Esta GI apuntaba hacia arriba. Y por acción y reacción apunta hacia abajo, ¿cierto? Apunta hacia abajo. Eso es GI. Pero como era negativo, el sentido correcto sería al revés, ¿cierto? Entonces, por eso voltea hacia arriba. Ya lo estamos poniendo de frente. Ahora, continuamos. Y tenemos 10 por 10, ¿no? Porque acá es 2, 4, más 2, 8, más 2, 10. Su brazo de palanca es 10. Y todo esto lo podemos reducir a lo siguiente, ¿no? 2DI más 3F igual a 370. ¿Sí? Y eso vamos a llamarle ecuación 1. Ahora, vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a tener CI más DI menos 60 más 0,8 menos 30 y más 10. Igual esta ecuación también la podemos reducir a CI DI 0,8F igual a 80. A esta ecuación le vamos a llamar 2. Ahora, vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos dx más 0,6F igual ¿a quién? A Cx, que apunta hacia la izquierda. Estas dos apuntan hacia la derecha, estas hacia la izquierda. Bien. Entonces pasamos con el último tramo, ¿cierto? Ya hemos hecho esos tramos. Ahora, nos vamos con el tramo AB. Ahora, esta fuerza la vamos a descomponer. Este es el triángulo de 5, 12 y 13. La descomponemos y esto nos va a dar 72 y esto aquí 30 newton. 30 newton y acá 72 newton. Entonces igual, ya trabajamos con el tramo ABC. Y aquí, importante, ¿no? En la articulación en C. Tenemos que estas fuerzas son las mismas, ¿no? Por acción y reacción, este iba hacia la izquierda, ahora va hacia la derecha, ¿cierto? Ahora, este iba hacia arriba, ahora está hacia abajo. Acción y reacción. Acción y reacción, ¿sí? Hacia arriba, a la izquierda, acá irá hacia la derecha y hacia abajo. Acción y reacción. Entonces, igualmente hacemos del equilibrio, sumatoria de momentos en A y calculamos, ¿cierto? Calculamos.
Sumatoria de momentos en A, menos 72 por 2 y menos 6 por 5, que es el brazo de palanca. Confirmamos que 6 es menos 28,8 newton. Y de la sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos que CI es menos 30. Entonces, ahora tenemos que es menos 30 newton el CX. Ahora, nos vamos con sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos AI menos 72 menos CI igual a 0. Como ya tenemos CI, lo reemplazamos aquí y tenemos que ahí es 43,2 newtons. Luego, de la ecuación 1, 2 y 3, podemos obtener estos resultados, ¿cierto? Porque acá nosotros tenemos el valor de CI. Entonces reemplazamos aquí menos 28,8. Entonces vamos a tener una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Porque esto pasa a sumar. Entonces de ahí resolvemos DI y F y obtenemos estos dos valores. Y como ya tenemos F y CX, ¿cierto? CX ya tenemos también, lo reemplazamos en la ecuación 3. Tenemos el valor de F y tenemos el valor de CX. Entonces simplemente nos queda el valor de TX, ¿cierto? Entonces lo resolvemos. Y tenemos menos 95,32. Ya, y como nos dice la pregunta, para todos los tramos horizontales de la viga. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un corte, ¿cierto? Porque acá tenemos un tramo vertical. Y vamos a hallar las fuerzas internas para trasladarlas ahí. ¿Cómo lo hacemos eso? Simplemente hacemos el corte, la cortante, la normal y el momento. ¿Listo? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que BE es menos 65,32. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser 87,088. Y sumatoria de momentos en E voy a tener que el único que va a hacer momentos va a ser esta fuerza de 65,32 por el brazo de palanca que es 3. Listo, entonces de aquí obtenemos el valor del momento en E. Ahora para finalizar, ya tenemos la viga completamente resuelta, con las reacciones halladas y con las fuerzas internas en E trasladadas. Entonces simplemente vamos a proceder a hacer los diagramas. Entonces aquí es 43,2 que habíamos hallado, ¿sí? 43,2. Error de tipeo. Entonces, simplemente continuamos, ¿cierto? Primero, para el diagrama de fuerzas normales, simplemente trazamos el eje horizontal, le ponemos metros y el diagrama de fuerza normal en newtons. Entonces, nos vamos 0, 0, 0 hasta que nos encontramos en B, que tenemos la fuerza hacia la derecha. Sabemos que cuando la fuerza es hacia la derecha, por la convención, la fuerza normal también es hacia la derecha. Por tanto, iría debajo del eje positivo, menos 30. Menos 30. Luego subimos este valor de 95,32, ¿cierto? Es la fuerza horizontal hacia la izquierda. Entonces, eso haría que suba 30 más 95,32. Llegamos a 65,32. Y luego viene constante, 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 porque no hay ninguna fuerza. Y luego nos encontramos con la fuerza de 65,32, la cual hace que baje. Y bajará a 0. Y de ahí se mantiene constante porque ya no hay fuerzas
horizontales y cierra nuestro diagrama en 0. Está correcto. Ahora vamos con el diagrama de fuerzas cortantes. Empezamos en 0, pero acá tenemos la fuerza de 43,2. Entonces sube, ¿cierto? Sube. Luego se mantiene constante porque no hay fuerzas. Y nos encontramos con la fuerza de 72, que viene a ser hacia abajo. 43,2 menos 72 sería menos 28,8. Luego sigue constante porque no hay fuerzas, hasta que nos encontramos con la fuerza puntual de 21,71, la cual hace que suba de 28,8 hasta menos 7,9. De ahí tenemos una distribución de fuerzas, distribución de fuerza distribuida, ¿cierto? Vale la redundancia, que está, que viene a ser, en este caso, no es constante, es un triángulo. Entonces aquí tendríamos una cuadrática, ¿cierto? Eso sabemos. Sabemos que en los triángulos tenemos una cuadrática en el diagrama de fuerza cortante. Pero simplemente nos vamos a ir a los por el área, ¿no? Que es acá en menos 7,09 menos el área, toda esta área. Esta área que viene a ser 60, ¿no? 30 por 40, por 4 es 120 sobre 2, 60. 60 hacia abajo. Menos 7,09 menos 60 es menos 67,09. Ahora nos encontramos con la fuerza puntual de 87,08 hacia arriba, lo cual hace que suba hasta 19,99, que viene a ser igual a 20, ¿cierto? Donde se mantiene constante, 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 hasta aquí, donde empieza la fuerza distribuida constante. Entonces, simplemente calculamos esta área que va a ser 60 y calculamos, ¿no? 20 menos 60 nos da 40. Este punto es importante, el cual debemos hallarlo. Lo vamos a hallar por semejanza. Semejanza de triángulos. Aquí tenemos x sub 0 es a 20, como todo esto, ¿cuánto es este lado? Si todo esto es 4 menos x, esto va a ser 4 menos x. Es a la altura, que es 40. Resolviendo, tenemos que este pedazo de la viga mide 1,333 metros, ¿cierto? Entonces, ese punto, esa distancia es importante, la cual la debemos hallar. Entonces continuamos. Nos quedamos en menos 40 y seguimos constante, constante, constante porque no hay fuerzas. Luego tenemos una fuerza puntual de 40 hacia abajo, que va a llegar de menos 40, menos 40, menos 80. Luego seguimos constante, constante, constante hasta que nos encontramos con esta fuerza vertical hacia arriba de 80, la cual hace que nos cierre nuestro diagrama aquí. Y esto continúa 0, 0 hasta el final de la viga. Luego, por último, nos vamos al diagrama de fuerzas de momentos flectores, ¿verdad? Que su unidad es Newton por metro. Esto vamos a hacerlo mediante el área que viene a ser el área de la fuerza cortante, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí hallaríamos 43,2 por la distancia, que viene a ser 2, que nos da 86,4. Ahora igual, acá vamos a hallar esta área de aquí, que es menos, ya estamos 86,4 menos 28,8 por 3. Y justo nos da 0, nos debe dar 0. Siempre, siempre, siempre los momentos en las articulaciones siempre nos da 0. Siempre, perdón, siempre en las rótulas nos da 0. Siempre, siempre, siempre. Si no nos da 0, es que nuestro diagrama ya anda mal. O hemos hallado mal las reacciones
o aquí nos hemos equivocado en los cálculos, en el diagrama de fuerza cortante. Pero ojo, este es un indicador de si estamos yendo bien. Aquí nos debe dar 0 siempre en las rótulas. Ahora, continuamos, que esta área va a ser de menos 28.8 por 2. Igual nos va a dar a menos 56.6. Ahora, continuamos con esta área. Esta área la vamos a hallar simplemente por esta parábola, ¿sí? Esta parábola, más el área de este rectángulo, ¿sí? Más el área de este rectángulo, que simplemente es así. Vamos a puntear. Y tenemos un rectángulo y el área de una parábola, ¿no? Que simplemente es la fórmula de 2/3 de este lado de 4 por su alturita, ¿no? Por su alturita, que viene a ser 67.9 menos 7.09, perdón. Entonces, esta altura es de 60. Esta altura es 60. Y eso es 4. Entonces, el área va a ser 2/3 de 4 por 60, más 7.09 por 4, ¿no? Por 4, de este rectángulo de aquí. Y esa área nos da menos 88.36. Entonces, esa área es importante. Una vez que ya tenemos esa área, la área 1, estamos en 57.6 menos esta área, 88.36, la cual nos lleva a 254.96. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un momento negativo que es de 195.96, la cual va a hacer que suba, ¿cierto? Los momentos libres negativos hacen que suba. Sube hasta menos 50. Ahora tenemos una distribución constante. Aquí tendríamos una lineal, ¿no? Si acá era constante, aquí es lineal. Acá era constante, lineal, constante, lineal, constante, lineal. Aquí es de grado 2, ¿no? Una cuadrática. Entonces aquí va a ser una cúbica. Y otra pregunta importante. ¿Por qué esta hoja se abre así? Eso podemos verlo de aquí, ¿no? Por la pendiente. Aquí sabemos que la pendiente, el valor es negativo, menos 7.9. Entonces la pendiente va a ser algo así. Entonces la pendiente cada vez va bajando, se va haciendo más negativo, más grande. Entonces la pendiente se va a hacer más empinada. Por eso es que es esta distribución y no esta, ¿no? Donde aquí la pendiente será diferente, ¿no? Es por eso que es muy importante tener en cuenta esa distribución. Cómo va la fuerza, cómo va el diagrama, ¿no? De momento flector. Ahora, continuamos con ello y simplemente estaríamos en menos 10, ¿no? Porque era constante y aquí era lineal. Era lineal. Entonces, como les comentaba, aquí está este valor, este segmento, el importante de 1,333. ¿Por qué? Porque justo cuando toca 0, ahí tenemos un máximo, ¿no? Eso conocemos. Porque esto es la derivada de este diagrama, ¿no? De esta curva. Esa es la derivada. Y si la derivada es 0, tenemos un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso vamos a tener un máximo. Entonces, como nosotros sabemos que en cada
en cada rótula debe ser 0, siempre vamos a verificar ello. Entonces, de aquí a aquí, estamos en menos 10. ¿Cuánto es esta área? Va a ser 20 por x sub 0 sobre 2, ¿no? Y aquí vamos a tener 10 menos 10 más 20 por 1,333 sobre 2. Y eso nos va a dar 3.333. Y justo va a ser un máximo. Entonces de ahí hallamos esta otra área, que va a ser 40 por 4 menos 1.33, que es este lado, que va a ser 2.667 sobre 2, el cual nos va a dar menos 50. Y luego continuamos con esta área, que es 40 por 1, ¿no? 40 por 1. 40 por 1 y tenemos 50 menos 40 menos 90. Igual, menos 90 por 80 por 1, menos 170. Y esto viene constante, porque aquí ya no hay cortante. Constante, 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 hasta que nos encontramos con este momento libre. Recordemos que si nuestro momento libre es negativo, esto sube. Y justo nos cierra en 0, ¿cierto? Y este otro punto también es importante, el cual debemos hallarlo, que va a ser 0.666. ¿Por qué 0.666? Fácil, porque esta curva es una parábola y es simétrica para ambos lados. Entonces, si yo tengo que este lado es 2 y yo tengo que esta distancia es 1,333, entonces tengo esta distancia de aquí. Voy a tener esta distancia de aquí, que ahora lo sombreo. Voy a tener esta distancia de aquí, la de rojo, que viene a ser 2 menos 1,333. Y como esta distancia aquí va a ser la misma distancia de aquí, simplemente va a ser x1 menos, x1 va a ser 2 menos 2 veces esta distancia de rojo, que ya la podemos hallar porque tenemos esta y tenemos esta total. Entonces la podemos hallar. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos todo nuestro diagrama, simplemente nos vamos a la justificación. Porque todo lo que hemos hecho aquí, gráficamente, debemos justificarlo de esta forma. Tenemos en A 0, ¿no? 0, B0 y B positivo, B a la derecha. B positivo es B a la derecha, menos 30. Ahora nos vamos a D. Nos vamos a D. Y va a ser menos 30 más 95,32, que va hacia la izquierda. Y eso tenemos 65,32. Luego pasamos a E, que tenemos lo mismo, ¿no? E menos significa a la izquierda de E, es 75,32. Y a la derecha de D va a ser 65,32 menos 65,32 igual a 0. Cerró. Ahora nos vamos a la justificación del diagrama de fuerza cortante. Vemos que aquí sube 43,2, constante, constante, hasta B, hasta la izquierda de B. También es 43,2. Ahora, a la derecha de B, tenemos que baja, ¿no? 43,2 menos 72. Y eso nos da menos 28. Ahora nos basamos a D, que viene a ser constante, 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 que es lo mismo. Ahora aquí sube, ¿cierto? Por esta fuerza puntual. Menos 28,8 más 21,71 y nos da menos 7,09. Ahora nos vamos hasta E, hasta la izquierda de E, perdón, que es menos 7,09 menos el área de aquí, ¿cierto? Menos 60, menos 67,9. Luego nos vamos a E a la positivo, que es a la derecha de D. Menos 67,9 más 87,0888, que nos da 19,9, que es igual a 22. En F también tenemos 22 porque es constante. Y de aquí
en que nos pasamos directamente a G, ¿cierto? A G. Hasta H, perdón. Aquí debería ser H, ¿cierto? Aquí es hasta H. Aquí es hasta H. Entonces 20, que tenemos hasta aquí en F, menos esta área, ¿no? 15 por 4, que viene a ser menos 40. Y eso es lo mismo que la izquierda de I, ¿cierto? Porque viene constante. Luego nos pasamos ahí positivo, que es a la derecha, donde hay una fuerza puntual hacia abajo, que sería menos 40. Menos 40, menos 40, menos 80. Que va a ser lo mismo que a la izquierda de J. Y a la derecha de J, ¿qué tenemos? Menos 80 más 80, por la fuerza puntual de 80, que nos da 0. Y bien, nos cierra nuestro diagrama de fuerza cortante. Ahora pasamos con el diagrama de fuerza de momento flector, perdón. Iniciamos en A0, más esta área, ¿verdad? 43,2 por 2, 86,4. Lo tenemos ahí. Ahora, nos vamos al punto C, que como les mencioné, 86,4 menos 28,8 por 3, ¿cierto? Por 3, por este lado. Y justo este valor coincide con 0. Todo debe estar justificado. Ahora nos vamos a D. Nos vamos a D, que viene a ser esta área. Menos 28,8 por 2. Menos 28,8 por 2 nos da menos 57,6. ¿Listo? Ahora hallamos esta área A1. Como ya la teníamos, simplemente es menos 56,7 menos 188,36 nos da menos 254,96. Ahora nos vamos a E, a la derecha de E, y simplemente va a ser a la izquierda de menos 254,96 más 195,96 que tenemos aquí y que nos da menos 50. Ahora, continuamos con el punto F, que va a ser menos 50 más esta área de 20 por 2, que es 40. Menos 50, 20 por 2, menos 10. Ahora nos vamos al punto P, ese punto P, el cual debemos hallar. Acá estamos menos 10 más esta área, ¿no? Como mencioné, esta área de 20 por 1,333 sobre 2. Y eso nos da 3,333. Ahora nos vamos a H. En H será 3,333 menos esta área de aquí. Que es 40 por 2,667 sobre 2 y nos da menos 50. Ahora nos vamos ahí, que viene a ser menos 50 por 40 por 1, ¿no? 40 por 1 esta área de aquí. ¿Listo? Menos 40 por 1, menos 90. Ahora en J, que viene a ser menos 90 más esta área de 80 por 1. ¿Cierto? En J, menos 90 menos 80 por 1 menos 170. Y eso sigue constante, constante, constante hasta acá. Y en K tenemos este momento libre de 170 que va a hacer que suba, momento positivo. Y con eso ya tendríamos justificado nuestra pregunta de diagramas de fuerzas internas. Bien, sin más que mencionar, aquí les dejo una frase muy bonita, que somos arquitectos de nuestro propio destino por Albert Einstein. Un mensaje muy inspirador. Gracias, hasta la próxima.